denuncian que el gobierno irrespeta los derechos laborales de los profesores. Así pues, Víctor Márquez, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, denunció que los conflictos universitarios que se generan hoy en día se deben al irrespeto de los derechos laborales de los profesores y no a sus bajos salarios. No se ha concretado un acuerdo sobre salarios con gobierno Fedecámaras. Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras, afirmó con respecto a las reuniones de los miembros del gobierno nacional que no se han definido acuerdos concretos para el mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores. Logro del presidente obrero. Condición de trabajadores venezolanos es la peor de Latinoamérica. Así pues, Carlos Navarro, el presidente de la Central Alianza Sindical Independiente Confederación, manifestó que desafortunadamente en la actualidad la clase obrera es la que cuenta con las peores circunstancias sociales, económicas y políticas de toda América Latina. Sindicatos del TSJ plantean mejores laborales a su directiva. Así pues, Gladys Gutiérrez, la presidenta del máximo juzgado del país, sostuvo un encuentro con representantes de los sindicatos y de movimientos de trabajadores del Poder Judicial para conversar la contratación colectiva, con el propósito de mejorar las condiciones laborales en la instancia judicial. Fetrasalud. Nuestros salarios quedaron rezagados porque la economía está dolarizada. Así pues, Pablo Zambrano, el presidente de Fetrasalud, informó que se llevaría a cabo una movilización en Caracas con el fin de defender al personal de asistencia y a los pacientes. Trabajadores de PDVSA protestaron frente a la gobernación de Anzoátegui. Los trabajadores de PDVSA protestaron en rechazo al robo de grandes sumas de dinero por parte de la gerencia de la empresa. Trabajadores de Hidropao no cobran salarios desde hace 7 meses. Así pues, Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, denunció que los empleados de Hidropao en Bolívar tienen 7 meses sin recibir salario. La gente acude al sector informal para obtener ingresos para su familia. Carlos Larrazábal, el primer vicepresidente de Fedecámaras, indicó que la población venezolana cada vez acude más al comercio informal para percibir un mayor poder adquisitivo, pues la inflación sigue opacándolo. Inamovilidad laboral desincentiva la generación de empleos. Así pues, Carlos Larrazábal igualmente comentó que la inamovilidad laboral y el aumento generalizado son los primeros desincentivos para generar nuevas fuentes de empleo en el país. Trabajadores de la transnacional Nokia Alcatel exigen pago de prestaciones. Entregaron una carta en la sede de Caracas exigiendo a la empresa el pago de sus prestaciones sociales y solicitando que se cumplan con los compromisos laborales. Trabajadores de la Asamblea Nacional exigieron a la ONAPRE el pago de sus sueldos. Las puertas del edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, fueron cerradas por el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa en reclamo por el pago de sus salarios. Ministro del Trabajo firmó acta de homologación salarial de trabajadores del sector construcción. Así pues, Francisco Torrealba firmó el acta de homologación salarial que dice beneficiará aproximadamente a 800.000 trabajadores del sector construcción. Trabajadores ocuparon el Hotel Caribbean de Falcón. Los trabajadores del Hotel Caribbean en el estado Falcón ocuparon la instalación turística por el incumplimiento de beneficios salariales por parte del patrono. Ejecutivo aumenta unidad tributaria y bono de alimentación. El presidente Nicolás Maduro aumentó el domingo 19 de febrero el bono de alimentación de 63.700 bolívares a 108.000 para todos los trabajadores del país, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de marzo. Oseguera advirtió que no habrá salario que aguante la inflación. El presidente de Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional alertó que si el Banco Central de Venezuela continúa el financiamiento del déficit del gobierno y PDVSA, no habrá salario que aguante la inflación. Trabajadores de Polar esperan por resolución del Ministerio del Trabajo. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Cerveceros, Refresqueros y Vinícolas señaló que esperan resolución del Ministerio del Trabajo para que Empresas Polar cancele 1 año de salarios caídos y reincorpore a 8.000 trabajadores. Desalarización de la fuerza de trabajo. Así, en la remuneración de los trabajadores cada vez pesa menos el salario, lo que implica una desalarización y precarización de la fuerza de trabajo. Se agudiza la pérdida de mano de obra calificada en la industria. La periodista María Fernanda Sojo expone que producir en el país es una tarea cada vez más complicada. Memoria y cuenta. La ISAMI citó como logros del 2016 los 5 aumentos salariales en un año. Resaltó como logros del gobierno asegurando que el porcentaje del incremento del salario mínimo que se dio entre enero del 2016 y enero de este año fue el más alto de la historia del país y superó los incrementos que se dieron durante toda la Cuarta República, demostrando el nivel de atención social y prioridad que le dio la revolución a la clase trabajadora.
El empleo privado disminuyó un 10% en el país en 2016. La situación quedó revelada a través de la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela 2016, desarrollada por algunas universidades del país, en las que se expone que hay disminución de más de un 70% de la actividad productiva. Obreros de la Gobernación de Barinas exigen pagos y aumentos de sueldo. El secretario general del Sindicato Único de Obreros Estadales explicó que no han obtenido respuesta sobre la propuesta que hicieron el año pasado de que pagarían 150.000 bolívares a cada obrero. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela protestaron para exigir un nuevo contrato colectivo. Así pues, los trabajadores de la UCB cerraron este miércoles la entrada a la institución en modo de protesta para exigir la discusión del nuevo contrato colectivo que ellos presentaron. Maduro aumenta el 50% del salario del personal médico en Venezuela. Así pues, Nicolás Maduro anunció el viernes 10 de marzo un aumento del 50% para los médicos del sector público de todo el país. Señaló que difícilmente en otra parte del mundo se encuentran las cifras de los resultados positivos que ha arrojado el funcionamiento de los centros de salud de la misión Barrio Adentro. Fetralec denuncia incumplimiento del contrato colectivo en Corpoelec desde enero. Edgar Bracho, el secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, Fetralec, señaló que los trabajadores del sector eléctrico no están gozando de beneficios de la convención colectiva que Corpoelec firmaba en septiembre de 2016. Los negocios se diversifican por cuestiones de supervivencia. La innovación para la sobrevivencia ha estado expuesta en el sector comercial como nunca antes, explica Víctor Maldonado, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. El gobierno construye un nuevo modelo económico para la Venezuela futura. Así pues, expone el artículo que el presidente de la República convocó a las empresas privadas a trabajar en conjunto, con miras a las nuevas estrategias económicas en pro de la sociedad venezolana, y de esta manera tener acceso a las inversiones futuras y dejar atrás el modelo rentista. Pizarro. En Venezuela no hay avances en materia laboral, hay retroceso. Así pues, expresa que el bono de alimentación pasó de complementar el salario mínimo a sustituirlo, así como que los beneficios que otorga la ley son calculados únicamente con base al salario que no es suficiente para vivir. Implica graves desmejoras para el trabajador. Eso no es un avance, eso es un retroceso, menciona Miguel Pizarro. El 70% de las empresas privadas participaron en la Expo. Así pues, el presidente del Banco Bicentenario y el representante del motor industrial informó que una de las cosas más importantes que deja este evento es la posibilidad de generar productos exportables para impulsar la economía del país. El 70% de las empresas privadas participaron en dicha exposición llamada Expo Venezuela 2017. Trabajadores de Corpoelec protestan en Maracaibo y Valencia. En Maracaibo, específicamente en la avenida Fuerzas Armadas, empleados y trabajadores se reunieron para exigir implementos en su trabajo y mejoras salariales.